Me acuerdo de entrar vagamente allá en el edificio y no vivía en un piso alto, sino en uno primero. Y yo no sé por qué recuerdo como si fuera una caverna así blanca. Y yo entrar y olía mucho a tabaco, como a tabaco, a vino y era, pero muy fugaz. Es como ese es el recuerdo que tengo más vivido. Y hay fotos, digamos, hay fotos de yo chiquito, calvo y con la perra y él. Bueno. Pero eso era, ¿no? Ese era el sustrato de ese recuerdo. El resto de cosas que comenzaron a permitirme conocerlo un poco más venía del relato de los otros. Entonces toda la imagen o el personaje Guillermo o Abuelito para mí es un personaje construido a partir de los retazos de otros entre los que están por supuesto mi papá, su hijo, mi mamá, ¿sí? Los profesores que les conté, eh, luego leer algunos de sus textos en los seminarios en la universidad, luego poder acceder en internet a una serie de videos que hicieron en la sociedad también, donde salía creo que Alberto Ferguson y Hernán Santa Cruz hablando de él, ¿no? Entonces es como una composición de, a partir de retazos, ¿no? Del relato de los otros. No me queda otro alivio que socavar la muerte, volviéndola conocida, como la vida en el vientre, como el dormir, como el viaje, como una ausencia. Ya no damos más informaciones de palabra, suspendemos la producción de recuerdos, convertimos nuestra presencia en un simple archivo organizado en un anaquel, en un rincón abandonado que nadie visita. Era una persona alta, medía más o menos 1,82 de estatura, de nariz aguileña, grande, ¿no? Blanco, de barba no muy poblada. Él se dejó la barba en sus últimos años, pero no la cuidaba mucho, ¿no? Tenía el cabello blanco, liso, peinado hacia atrás, siempre se ponía una gabardina encima del vestido, siempre usó corbata, yo nunca lo vi sin corbata, ¿sí? Eh, era un hombre que imponía, digamos, por su presencia y su postura y su cosa profesoral, digamos, que se imponía a los auditorios y que toleraba, digamos, como con poca paciencia las faltas de educación lo que él consideraba pues comentarios no respetuosos o livianos a las cosas que él decía, y alzaba la voz y corregía con cierta pues impaciencia, pero sin ser nunca grosero ni mal hablado ni nada de eso, ¿sí? Le gustaba mucho el vino. No hay que olvidarse que él hizo su formación analítica en la Argentina, ¿sí? Y estuvo allá y de allá trajo el gusto por el vino. Él siempre tenía vino y tomaba vino con frecuencia en los fines de semana, me imagino. Sebastopol era una finca que quedaba entre Manizales y Chinchina, en una vereda que se llama El Rosario. Era la finca, pues, digamos, de ellos, de Guillermo y Emma Gutiérrez. Y pues sí, fue una época muy linda, porque nosotros siempre íbamos a pasar vacaciones allá con ellos y había
pues todos esos paseos que se nombran ahí, todo eso. La Ceiba, la Quebrada de Rosales, del Rosario, perdón. Los cafetales, era una finca cafetera muy bonita. Y fue una época realmente, pues, esa época tan luminosa de la infancia, cuando uno mira el futuro de una manera, digamos, desprevenida y todavía no sabe lo que viene. Se le viene encima. Pero lo que viene también fue muy bueno, gracias en gran medida a la intervención de él, sin lugar a dudas. Y él era, y Arcila fue freudiano, pero fue freudiano porque conocía a todos los autores. Yo que estuve en su consultorio y que miré sus libros, tenía las obras de Klein, tenía las obras de todo el mundo. Y se paseaba con solvencia sobre cualquier autor. Y las maravillas del seminario de él es que él diferenciaba. Otra cosa interesante que a mí, digamos, por la que el abuelito Guillermo llega y se hace también presente es a través de la biblioteca que tenía, ¿no? Y hace poco estuve yo en Manizales y hemos estado con mis hermanos en momentos diferentes. Mi papá logró entrar a la finca donde él vivía, donde vivió mucho tiempo en Manizales, que se llamaba Sebastopol, y tenía ahí una biblioteca enorme. Y recuperó un montón de libros y de verdad la variedad en los temas era muy estimulante, ¿no? Leer los trabajos de él lo intenté un par de veces, ¿no? Pero tiene una caligrafía atroz, ¿sí? O sea, él escribía a mano todos los trabajos, ¿no? Hacía que la secretaria de la sociedad se los pasara a máquina, ¿no? Lo que ya era una primera fuente de error, porque la caligrafía de él no era fácil de entender. Claro. Y luego él revisaba otra vez eso y volvía a tachar y a corregir encima, ¿no? Y entonces las cosas que él escribió, las originales de él, pues fueron siempre muy difíciles de leer en la versión manuscrita, que él no escribía a máquina, ¿sí? ¿Qué más te digo? Él me regaló a mí, ¿sí? Ya cuando estábamos en el grupo de estudio y tal, un cassette con sus poemas, que los llamó Poemas de Invierno, que son poemas de un talante, digamos, muy triste, fuertemente triste, depresivo, ¿sí? Leídos por él. Leídos por su propia voz, ¿sí? En un cassette de esos de Sí. cassette, ¿sí? Sí. Y su acento era... Y su acento era absolutamente paisa y la grabación era de muy mala calidad. Y hubo ahí una separación muy pronunciada entre Guillermo y mi mamá. Yo creo que ellos dejaron la relación con motivo de todos esos eventos, ¿cierto? Y yo puedo casi que asegurar que todos los poemas de invierno son escritos a raíz de eso. Porque las imágenes de todo, de las ruanas compradas en sitiecito, de la muchacha al servicio trapeando con un agua sucia de un balde, por ejemplo, de un animal enjaulado carente de todo interés, ¿cierto? Esa tristeza tan honda y tan profunda de esos poemas son, yo creo que por la ruptura que se produjo en ese momento. Y un día apareció una perrita ahí, nunca me olvidaba. Melania. Una labradora negra, Melania. Y era muy interesante porque una perra juguetona, ¿no? Entonces ya los cuadernos empezaban a estar por todo lado, la perra jugaba con ellos y se los comía además.
o sacar el rollo papelínico del baño y se veía ahí. Y todo eso era tranquilo, lo abría uno entraba. Un día yo entro al consultorio y la perra estaba encima del diván. Y movía la cola, ¿no? Y lo saludaba una perrita cachorrita. Pucha, es un dilema psicoanalítico. ¿Qué hago? Espero. Y él le decía, venga, Melania, venga, así como era él. Y la perra le hacía fiestas, pero no se bajaba del diván. Espero, me acuesto al lado de la perra, la cargo y la bajo. Eso fue muy de suerte que la perrita se bajó y le quité el diván y me acosté ahí. Es una época muy bonita, ¿no? Porque era eso, ¿no? Era él, esa cotidianidad, ese nariz plagado de cosas humanas, ¿no? Como era él. Yo le regalé a él una perrita, ¿no? Una perrita que era ¿cómo se llama? Una labradora, una perrita labradora negra, que se la obsequié a él, ¿sí? Porque alguna vez que él fue a mi casa, le gustó mucho una perra labradora que yo tenía, que también era negra, y yo le regalé esa y entonces él le puso Melanie, ¿no? a la perrita por negra, ¿sí? Y se volvió su compañera inseparable y él iba al consultorio con ella y la perrita se echaba ahí en otra habitación que tenía, él le ponía la gabardina de él para que se echara ahí a dormir, ¿no? a estar ahí quieta mientras él trabajaba, y que trabajaba muchísimo. Arcila era un hombre que veía 16 pacientes diarios a veces, ¿sí? Trabajaba desde las 6 de la mañana, ¿sí? Hasta las 8 o 9 de la noche, era impresionante, ¿sí? Trabajaba muchísimo, ¿sí? Y bueno, cuando estábamos en el Congreso de Monterrey, ¿no? Me llama Guillermo Arcila, ¿no? a una conferencia, pues que en esa época no había celulares todavía, ¿sí? Me llama, ¿no? Llorando, a decirme que Melanie se había muerto, le había atropellado un carro. Lloraba como un niño pequeño, contándome que se había muerto, ¿no? Su perrita. Entonces me dice, y yo miraba y Melania no estaba. Entonces salí y cuando salgo a la Boyacá encuentro que está tirada en el piso, sangrando. Y entonces yo me agaché, la metí en mi gabardina y empecé a parar un taxi que me llevara a donde una veterinaria. Y los carros no paraban. Y los que pararon me decían que no me llevaban porque les ensuciaba el carro, estaba sangrando. Entonces yo les decía que no pasaba nada, que yo les pagaba el doble para que ellos mandaran a lavar el carro, pero que Melania estaba muriendo y yo necesitaba que me llevaran rápido. Y ninguno lo hizo. Melania murió en sus brazos, en la gabardina de él. No escucharon las voces de los animales de la escala, ni trajeron a su presencia las plantas sin sentidos, cuando decidieron que los muertos están vivos y los vivos están muertos, volviendo vida y muerte vacías y sin aplicación. Mientras la parturienta tirita en el alumbramiento y unos pocos amigos mordiendo pañuelos sepultan el insulso cadáver, a nadie le importan ya las relaciones entre la inmortalidad y la nada, y la presencia de esta flor y de este lucero borra el vacío de eternidad que nos precede en el ser. El psicoanálisis se conserva a través del tiempo por la perduración de la labor psicoanalítica, haciendo las diligencias psicoanalíticas para descubrir la cosa psicoanalítica. Esta perduración de la labor que le es propia es tanto en cada psicoanalista en particular, como también en cada nueva generación.
la impresión que puedo decir es fruto de mi encuentro con Guillermo Arcila. Y ese encuentro con él fue trascendental en mi formación como candidata. Y por eso estaba recordando al pensar en mi experiencia analítica como candidata, la influencia que tuvo Guillermo Arcila para poder yo comprender el significado profundo de lo que es hacer análisis, hacerse cargo de un trabajo analítico con un paciente, porque otro elemento importantísimo con él es que el análisis fue de una escucha abierta, de asociación libre y de una actitud interna psicoanalítica fiel al método. La idea que es esencial al psicoanálisis es que si aplicamos el método psicoanalítico, descubrimos el inconsciente psíquico. Y lo contrario, si no aplicamos el método psicoanalítico, jamás descubrimos el inconsciente psíquico. Pues me parece que el psicoanálisis es una herramienta fundamental para ayudar a otros a aliviar el sufrimiento. Y de pronto para aliviar el sufrimiento propio, cuando uno está trabajando con el paciente, de alguna manera está trabajando en uno mismo. Eso es indudable. A veces uno no agradece lo suficiente a los pacientes. Comprendí que el análisis te impulsa y uno crece en el análisis a partir del análisis de sus propios conflictos inconscientes, pero es una espiral que te comunica con el mundo de afuera también, ¿no? Eso fue una experiencia muy importante en el encuentro con Guillermo Arcila, y la impresión en mi vida como analista, pues una huella única, y lo que significó también el poder uno, a través de su análisis, comprender lo que significa ese contacto inconsciente de mente a mente en los momentos en los que uno, precisamente como es inconsciente, no se imagina. Hablábamos mucho con Arcila del rol del psicoanálisis en la universidad, ¿no? Que eso es toda una historia para el psicoanálisis muy importante. Y concluíamos con frecuencia que el psicoanálisis, para existir, tiene que tener una posición de marginalidad respecto a la universidad, que el psicoanálisis, si el psicoanálisis está totalmente absorbido por la universidad, se acaba. Y si el psicoanálisis está totalmente lejos de la universidad, también se acaba, ¿no? Como que tiene que tener esa condición marginal que ha tenido el psicoanálisis para existir. Y Arcila defendía eso mucho. Yo comparto esa idea, que esta forma de existir del psicoanálisis, el psicoanálisis es marginal, ha sido marginal en muchos sentidos, en psicoanalistas marginales, digamos, que han pertenecido a sectores marginales de la sociedad, el pensamiento intelectualmente marginal, el ejemplo que estoy dando con la universidad, ¿no? Es su manera de existir, y existe desde el comienzo entre la vida y la muerte, ¿no? Creo que desde que el psicoanálisis nació dijeron eso está muerto, eso es mentiras todo, y murió, ¿no? Pero existió, y todavía se plantea que murió, pero existe. Es la manera de existir del psicoanálisis, es permitiendo esa expectativa de que está vivo y pleno y de que está muerto y pasado de moda completamente. Porque es muy interesante porque pues Guillermo Arcila escribe cosas muy lindas, muy profundas y a veces incluso muy complejas, pero en la cotidianidad la sencillez con que le entraba todo era particularmente bonita y era como un ser humano cargado de experiencia. Y en últimas, la impresión que yo tengo y que aún sigo pensando y creo que es fundamental para el ejercicio de esta profesión es que nosotros estamos ahí para oír a seres humanos hablar sobre su vida
Ya la cosa psicoanalítica y todos los entendimientos pueden hacer los papers que quieran y eso está bien, pero al paciente lo que le sirve es entenderse más a sí mismo, pero no con teorías, sino a través de irse dando cuenta que la misma mente, si uno sigue hablando, empiezan las cosas a conectar y yo creo que eso es lo más lindo y más profundo del psicoanálisis. Creíamos que la verdad era la misma imagen simultánea reflejada en muchos espejos, o el rostro que nos mira desde el agua cristalina era la forma de nuestro ser cuando desaparecía bajo el aguacero en el empantanamiento de las fuentes. Creíamos que solo instilando hiel en nuestros ojos recuperaríamos la visión, como si la amargura fuera una luz retorcida que hace patentes las espaldas. Cada uno de nosotros se aferraba fieramente en la cima a las raíces de su delirio, temiendo caer sin vida en el abismo de la razón. Es una anécdota, me estás pidiendo una anécdota y yo voy a decir una anécdota silenciosa, ¿no? Que fueron mis silencios con él. Él en ese momento se quedó silencioso, yo me quedé silencioso y me fui. Un tiempo después, que no lo recuerdo, volví a hablar con él y le conté que había llegado a la conclusión que realmente tocaba trabajar en el nuevo grupo y en ese momento me uní al nuevo grupo un poco tiempo después de que ya había comenzado, muy poco, estaba hablando de creo que semanas, acaso un par de veces. Y después hubo otro silencio cuando yo hablé con él y le conté que en el proceso nuestro nosotros uno no se iba de la sociedad original, sino que estaba en el nuevo grupo y persistía en la otra, sino que dejé el nuevo grupo, ¿no? Después de un tiempo más largo. También ambos hicimos silencio, ¿no? Es muy interesante. ¿Por qué me evoca eso como la anécdota? Porque yo creo que hay cosas que solo se pueden entender en el silencio, ¿no? Y seguramente, como todo, nunca se entiende completamente, ¿no? Pero son momentos de la conversación silenciosa con él, que éramos unos conversadores tan parlantes, pero también supimos conversar en silencio, ¿no? Luego nos vamos enterando desde afuera de experiencias de su vida cuando fue rector de la Universidad de Caldas, por ejemplo, cuando un estudio en Manizales y había una persona allá. Y eso fue mucho más maravilloso, diría yo, por darles término, porque empezamos a ver la vida de un ser humano que había vivido como él pensaba, como era, como sentía, ¿sí? En esa legitimidad, que fue capaz de, que estaba en la Universidad de Caldas y en una revuelta, esta Universidad de Caldas, que es la universidad pública, sale a marchar, le dan la orden de que reprima. Bueno, en esa época las universidades se manejan directamente desde la presidencia de la República, la nacional, la de Caldas, la de Antioquia, y el rector, y le dan la orden de que reprimiera la marcha. Y él sale a marchar con los estudiantes, ¿no? Diciendo que él estaba de acuerdo con los estudiantes y él no veía por qué había que reprimirlos, sino que iba a acompañarlos en esa manifestación. Y eso es una cosa, digamos, muy legítima, ¿no? Que alguna vez, yo pienso que eso ha inspirado cosas, ¿no? Nosotros hemos hecho peleas y hay gustico ahí por la pelea. Él siempre me decía que el pensamiento freudiano se había acabado en la Segunda Guerra Mundial. Y bueno,
pasó el tiempo y hace unos 10 años, Arcila ya había muerto inclusive. Y esas cosas que los psicoanalistas sabemos, que el azar existe, pero que no es lo más frecuente. Encontré, que quiero leer este artículo, encontré este artículo que se llama La Viena de Freud. No, yo saqué esta hoja, pero es muy bonito, porque se llama La Viena de Freud, de Enriqueta Moreno, que no es precisamente freudiana. Y entonces ella cuenta ahí, dice que la casa de Freud en Viena fue sellada con la cruz gamada y sus obras arrojadas al fuego en la vía pública, mientras se pronunciaba un discurso en el que se decía: contra la glorificación de la vida instintiva que degrada el alma humana, y por la nobleza del espíritu entrego a las llamas las obras de la escuela de Sigmund Freud. Pues yo no sé, yo creo que las universidades por principio tienen por lo menos en este lado del mundo, ¿sí? Y creo que en otras partes también, o sea, tienen una orientación política, punto. Y el psicoanálisis no la va bien ahí. El psicoanálisis solo puede florecer y crecer en un entorno liberal. Tanto las dictaduras de izquierda, los regímenes totalitarios de izquierda como los de derecha han perseguido el psicoanálisis, han expulsado a los psicoanalistas y han maltratado el psicoanálisis. O sea, los dos extremos, tanto el marxista como el fascismo, odiaron el psicoanálisis. Hitler quemó las obras de Freud, y aquí en Colombia un ex procurador quemó las obras de Freud en Bucaramanga, ¿sí? Acompañado de un psiquiatra. Dice que dice Arcila, que la palabra instinto produce tantos espeluznos en la propia estimación porque rebaja la actividad psíquica a la categoría de una actividad animal. Y dice que el psicoanálisis, a través de este concepto, muestra el grado y la forma en que la animalidad humana permea o penetra la racionalidad humana. Y dice que de esta manera este concepto se convierte en una piedra fundamental del psicoanálisis. Ese es el momento en que él viene a vivir ya a Bogotá, ¿cierto? Después de pues, esos eventos tan trágicos y tan dramáticos de la salida de él de la rectoría de la Universidad de Caldas. ¿Sí? Él había establecido de todas maneras vínculos aquí con la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis y él venía regularmente, creo que cada 15 días. Pero ya desatándose pues todos esos eventos, él decidió ya ubicarse en Bogotá, y creo que además porque había conocido a mi mamá. Subido en el techo de una iglesia abandonada, contemplo el atardecer de Dios. Un mar de nubes rojas le sigue por los montes, hasta desaparecer también en una noche de paz. No hay más que estos trigales y la lluvia que moja los zapatos de cuero de una niña embrujada. Yo creo que yo lo quise porque pude ser con él como yo soy y como yo fui siempre, y él me lo permitió y nunca me lo reprochó, sobre todo mis desacuerdos con él. Lo más impactante para mí es que encima del escritorio había un cuaderno, él escribía en esos cuadernos como de tiempo, ¿cierto? Estaba abierto así, el lápiz aquí, y las últimas palabras que estaban ahí, él estaba escribiendo, pero
se veía muy desdibujada, la letra ya como más grande y más dificultad en escribir, hasta que de pronto se ve simplemente una raya y que deja de escribir. Yo creo que ese fue el momento en que le dio, pues digamos, la crisis, y que él ya se fue y dejó la famosa nota de la que habla Lucía, ¿cierto? Que dice, hoy no lo puedo atender, ¿cierto? Y él se subió, era a 2 cuadras de donde ellos vivían, y a él se fue para la casa y estuvo 2 días, me contó mi mamá, ahí padeciendo realmente, y ella le dijo, vamos al hospital, y él le dijo, no, yo no quiero ir a ningún hospital, no voy a ir, yo me muero aquí. Yo tenía mi sesión siempre a mediodía, y yendo hacia mi sesión, en el carro, estaban recitando una poesía que me pareció hermosísima, de una profundidad, y entonces la escuché que era de García Lorca, y me quedaron algunas frases muy importantes, y llegué a mi sesión. Me recosté en el diván y lo primero que le digo al doctor Arcila es, escuché esta poesía y estas frases, y le recito las frases, y le digo que tienen que ver con algo que yo comprendí en el análisis con él. Y además en esa sesión, después de otras cosas vividas con él, al final le digo, quiero agradecerle por todo lo que he vivido con usted y lamento el tiempo perdido de las sesiones que no pude venir o que no vine. Y me levanté y hubo algo que fue nuevo en el análisis, y es que me dio la mano, yo le di la mano, nos miramos como en un abrazo de mirada, y le dije hasta luego, doctora Arcila, se rió y me dijo hasta luego. Al día siguiente, a la siguiente sesión, estaba en la puerta del consultorio un escrito que decía, lo siento mucho, hoy no lo puedo atender, muy personalizado, que eso me pareció interesante. Era un mensaje a cada uno de nosotros, al que llegaba, ¿cierto? En ese caso yo no lo puedo atender. Bueno, y 2 días después me llama Javier Masuera a decirme, Lucía, murió el doctor Arcila. Entonces, para mí fue muy doloroso, pero al mismo tiempo el agradecimiento de esa despedida, ¿no? Sin angustia y premuras, ¿no? Que así lo viví. La imagen del psicoanálisis. Un hombre viejo sentado detrás de un diván. ¿Cuál es la respuesta o en cuántos casos se genera un universo como este? Ok, encontré esto en internet para cuál es la respuesta. Échale un ojo. Qué pena. Siri, cállate. Diván del Tamarit, si fuera poco. Y dice Haselas.
Voy a leer la primera y la última estrofa para dar como a conocer lo que significó esa experiencia con mi analista. Entonces comienza así el poema. Dice: jacela del amor imprevisto. Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Y al final la última estrofa dice: siempre, siempre, jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte.